Ramón, ayer comenzó tal vez el momento más trascendental de este proceso de paz y que marcó el fin de 52 años de conflicto. Las FARC, cumpliendo con el cronograma, comenzó el registro del 30% de las armas y con ello la dejación. Como usted sabe, en los acuerdos de La Habana la dejación de armas tarda 6 meses. A los 90 días va el primer 30%, es decir, esta semana que está transcurriendo, en el día 120, es decir, primera semana de abril, el segundo 30% y la última semana de mayo, el último 40%. Y ayer, bajo todos los pronósticos negativos que habían, se comenzó la dejación de armas. Así que es histórico, el proceso de paz ya prácticamente es irreversible y las FARC se cumple con el calendario, el gobierno está haciendo esfuerzos importantes para cumplir con este calendario. Mucha gente cree que no es importante porque finalmente las armas no son sino hierro. Ahí no hay una comprensión grande del país de lo que significa dejar las armas. Fíjese esto, Ramón, 7 millones de desplazados, 215.000 homicidios, 32.000 secuestros y 80.000 desaparecidos dejó este conflicto armado. Y muchas de esas víctimas se cometieron con las armas que se están dejando en este momento. A mí me sorprende que la sociedad no entienda o no dimensione lo que esto significa, pero es trascendental. El último conflicto armado interno del hemisferio occidental está terminando. O sea que efectivamente se dejarán de usar esas armas en el conflicto colombiano y se pasa el conflicto a la vía legal. Obligatoriamente. Básicamente es el fin de las FARC como organización armada y el principio de un partido político. Pero le doy estos datos, Ramón. Son más de 6.000 fusiles, acá principalmente. 52 toneladas en lo que pueden ser armas pequeñas, armas hechizas o no convencionales y todo el tema de munición. Y todo eso va a ser entregado en este momento a Naciones Unidas. El problema que hubo, es que en las zonas veredales tenían que haber existido unos contenedores, pero no se han construido por las demoras que han habido y ahí lo que ha sucedido es que se llevaron unas cajas y en esas cajas se van a dejar las primer 30% de las armas mientras llegan los contenedores y ahí Naciones Unidas en una vigilancia 24 horas por 7 días a la semana va a hacer la verificación de la dejación de armas. ¿Y no hay riesgos de seguridad? En este momento, digamos, hay 3 apreciaciones, Ramón. Uno, digamos, es muy ingenuo pensar que las FARC van a esconder armas y a arriesgar toda la credibilidad que han ganado y a guardar las armas. Sin embargo, la sociedad tiene que tener confianza que es que hay un mecanismo en verificación que está al mando del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde está Estados Unidos, China, Rusia, es decir, esto es muy serio y ellos se van a encargar de verificar. 2, como las zonas no están terminadas y no están los contenedores, pues obviamente hay unos riesgos de seguridad. Sin embargo, en los anillos cercanos a las zonas veredales está la policía, está el mecanismo de monitoreo de Naciones Unidas y en un anillo un poco más lejano está el ejército. Entonces garantizaría una seguridad importante. Y lo tercero, pues hombre, viene un registro. Los milicianos no entran a las zonas veredales, pero se van a enlistar. En este momento se comenzó a hacer el registro, o sea, todas las armas van a quedar prácticamente censadas. Así que hay muchas garantías de que esto va a salir bien, de que se va a cumplir. Obviamente riesgos los hay, pero hay bastantes garantías. El gobierno no parece que estuviera cumpliendo el mismo ritmo que lo está haciendo las FARC. Las instalaciones no están listas, los servicios no están listos, no se cumplen las condiciones del acuerdo. ¿Cómo va ese desnivel, digamos, en cumplimiento entre los dos? Ramón, esto que voy a decir es un poco duro, difícil de aceptarlo más bien. Las FARC han cumplido casi todo con un lunar bastante grande, que es el tema de la entrega de niños y niñas, que ya están los protocolos y seguramente desde la próxima semana comenzarán a salir un poco más de 100 niños y niñas. Pero en general todo lo demás lo han cumplido. Llegaron a las zonas veredales, comenzaron el registro, etc. Por parte del gobierno, la situación es que no han cumplido prácticamente nada. Tenían que adaptar 26 zonas veredales y como lo están viendo en las fotos en este momento, hay zonas veredales, tenían que estar listas desde el 31 de diciembre y hay zonas veredales que van a estar listas a finales de abril. Fíjese las fotos que estamos viendo, es Vista Hermosa, no hay zonas comunes, no hay zonas habitacionales, hay zonas como la de Caño Indio en Tibú, que no tiene prácticamente nada, va a terminar cuando termine la dejación de armas en mayo, en el mejor de los casos.
Fueron contratos de 53.000 millones que se hicieron mal a la carrera, pero la excesiva burocracia no ha permitido llegar el material, etc. Pero tal vez el principal riesgo, Ramón, y lo estamos viendo en el tema de líderes sociales y en el tema del famoso fast track o la vía rápida, que es el mecanismo para que todo lo que está en los acuerdos de La Habana se vuelva realidad, leyes, etc. Las reformas. Las reformas. Y ahí va muy lento. De 27 proyectos de ley que tendrían que haber entrado, han entrado 5, pero el tema de tierras no hay ponentes, en el tema de reforma política la cosa es muy complicada, en el tema del punto 4 sobre narcotráfico la cosa es muy delicada. Entonces yo creo que ha existido una demora muy grande del gobierno. Esperemos que eso se solucione, porque esto es muy mal mensaje para los guerrilleros, para el ELN, para la sociedad. Esto es un mal mensaje. Sin embargo, pues la encuesta de Gallup que sale ayer muestra en todo caso que los colombianos ya comienzan a creer y comienzan a tener otra percepción, aunque el pesimismo es inmenso en todo el país. ¿Cómo se explica que no haya ponentes, que no esté avanzando el proceso cuando es la esencia del Acuerdo de La Habana? La impresión que yo tengo, Ramón, es que en general los acuerdos de La Habana se pueden dividir como en 2 grandes agendas. La agenda de la desmovilización o la dejación de armas, donde está la ley de amnistía, jurisdicción especial para la paz, zonas veredales, y la agenda de las transformaciones sociales. Es que el 90% de los acuerdos de La Habana no es beneficio para la guerrilla o para los militares, es beneficio para la sociedad. Plan Nacional de Vías Terciarias, formalización de tierras, Plan Nacional de Conectividad Rural, etc. Entonces, esta agenda es la que ha avanzado. De esta agenda del 90% que va a beneficiar a toda la sociedad, es lo que no se ha avanzado. Y el problema es que el fast track, la vía rápida, esa figura, se puede ampliar 6 meses más, pero este país va a ser ingobernable después de junio. El vicepresidente Vargas Lleras sale en unos días y el ambiente en el Congreso es muy difícil, o sea, estamos en campaña política, entonces la maniobrabilidad del presidente va a ser compleja. Reduciéndose a 0, con las encuestas mostrando que tiene un respaldo ínfimo el presidente y con miras a empeorar, que es lo... Claro, un respaldo que está en el 19%, es entendible en el sentido de que es un gobierno terminando después de 8 años y desgastado. Bueno, pero Uribe estaría feliz, Uribe terminando acabó en 80%. Con 80%, pero además es muy malo para un premio Nobel de Paz y para una persona que hizo un proceso de paz. Pero eso que pasa en la imagen del presidente Santos del 19%, eso mismo se puede ver en el manejo político. Los debates sobre la Jurisdicción Especial para la Paz o convertir a las FARC en un partido político se han pasado con 53 votos, apenas una mayoría simple de un gobierno que en teoría tendría que tener cerca del 80% de la coalición y no ha votado. Entonces cada día que pase, pues esa maniobrabilidad en el Congreso se va a afectar. Ariel, ¿qué hacen los guerrilleros en los campamentos, en las zonas de desmovilización? ¿Qué van a hacer? ¿Van a estudiar? ¿Van a tener clases? ¿Van a trabajar? ¿Qué van a hacer? En este momento, las famosas zonas veredales son zonas rurales en promedio, hay unas más grandes que otras, pero en promedio son 11 kilómetros cuadrados. Esa zona se puede dividir como una casa, una zona donde está el cuarto, donde uno duerme, y la zona de la sala, donde uno recibe la visita. Entonces allá hay una zona campamentaria, donde están las zonas habitacionales, y unas zonas comunes, el comedor, donde van a estudiar, etcétera. Y luego viene el tema de la recepción, donde los guerrilleros ya salen sin fusil, vestidos de civil, donde reciben las visitas, hacen otro tipo de labores, se preparan, aprenden el tema, por ejemplo, de agricultura, etcétera, están así. Entonces, por estos 6 meses hay un tema de socialización de los acuerdos, hay un tema de capacitación inicial que está haciendo el SENA, pero la gran pregunta, Ramón, es qué va a pasar después del día 180, es decir, el 1 de junio. ¿Qué va a pasar? No se sabe. Tendrían que estar los proyectos productivos, las fincas para que los guerrilleros puedan desarrollar sus proyectos, pero no hay nada. Lo cierto es que no hay nada. Y no hay plata. Ariel, ¿qué está pasando con los paramilitares? Porque la información que circula es que están copando los sitios dejados por las FARC. El dato es el siguiente, Ramón. 242 municipios operaban las FARC, de 1.122 que tiene el país, es el 25%. De esos 242 municipios, 90 ya tienen presencia del Clan del Golfo, del ELN o de otras bandas criminales. ¿Son nuevos militantes de los urabeños, por ejemplo? Son nuevos militantes de los urabeños. ¿Están reclutando gente? Están reclutando gente y están entrando. O sea, no es un cambio de brazalete, no es que las FARC estén pasando nueva gente la que está reclutando. Preocupante. Bajo Cauca antioqueño, preocupante el Pacífico colombiano, Tumaco. Y de Tumaco hasta Río Sucio, pasando por Buenaventura. Pero claro, Tumaco es una bomba de tiempo.
y muy preocupante en la región del Catatumbo. ¿Cómo se explica que no reacciona el gobierno, el ejército? Porque no, yo creo que el 2 de octubre el resultado del no causó, llamémoslo así, como un letardo en la acción del Estado. Y no hubo preparación para esto. Esta es la verdad. El Estado no se preparó. Ariel, muchas gracias. A usted, Ramón.